mujeres formadas por Dios. La palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Si estamos aquí, si estás escuchando, es porque hoy estás estrenando una nueva misericordia de parte del Señor. El día de hoy, 11 de agosto del 2026, estaremos meditando en Jeremías capítulo 10. En los versículos del 1 al 3, Jeremías dice al pueblo, mensaje de parte de Dios, que no aprendieran el camino de las naciones, porque sus costumbres eran caminos de vanidad e idolatría. Y el pueblo de Israel se volvía cada vez más a los ídolos, a la astrología de las naciones vecinas. Sus costumbres idólatras los llevaban a cortar leños del bosque y fabricaban imágenes para adorarlas. También las hacían de oro, de plata, y las colgaban con clavos y martillo. No hablan, son llevados porque no pueden andar. Meditando en esta porción bíblica, ¿qué puedes decir acerca de esos ídolos, imágenes que tú misma debes cuidar? En el versículo 6, el profeta Jeremías exalta a Dios. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Dios es el Rey de todas las naciones, Creador del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, poderoso, que vive y gobierna todas las cosas para siempre. Este capítulo nos exhorta a que busquemos solo al Creador en obediencia y seamos fieles solo a Él. Jeremías capítulo 11. En el versículo 1, Jeremías exhorta al pueblo de Dios para que cumplieran el pacto que había hecho Dios con Israel cuando los sacó de Egipto, porque todos estaban quebrantando ese pacto. ¿Recuerdas el pacto? El versículo 4 habla que ese pacto consistía en escuchar la voz de Dios, cumplir con sus palabras conforme a todo lo que les mandó. Y el Señor les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El pueblo no escuchó al Señor y se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, tras los dioses ajenos. Los versículos 18 al 23, en el que Jeremías profetizara en Anatot sobre Jehová, despertó un complot contra su vida, pues Jeremías había sido fiel a Dios, había puesto al descubierto los pecados y la idolatría de ellos. Pero Dios le aseguró al profeta que quienes conspiraban contra él no tendrían éxito, ni saldrían vivos del castigo. Así que Jeremías siguió proclamando la palabra de Dios a pesar de la persecución. Mujer, ¿qué te detiene a ti para llevar las buenas nuevas de salvación? Jeremías capítulo 12. Una queja del profeta Jeremías que está entre los versículos 1 al 4. Vemos cómo el profeta alega su causa ante Dios por medio de esta pregunta. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien los que se portan deslealmente? Esa misma pregunta quizá nos la hemos hecho nosotras mismas alguna vez. Por la palabra de Dios comprendemos que no hay final feliz ni de bienestar para los injustos. Y esa es la mejor respuesta. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, los desobedientes sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Mujer,
Busquemos de manera intencional siempre obedecer a Dios. No tengamos en cuenta cómo le va al impío, porque ciertamente ya tiene su propio castigo. Jeremías capítulo 13. Se titula La señal del cinto podrido. Debes leer de manera muy intencional esta corta historia para que comprendas esta pequeña reflexión. Este fue un acto simbólico de Jeremías en el que intervenía el cinto de lino, donde el cinto de lino usado representaba a Israel y a Judá. Simbolizaba la estrecha relación que una vez el Señor tuvo con ellos cuando eran fieles a Él. Ahora, por su infidelidad y su desobediencia y maldad, el pueblo llegó a ser inservible y debía ser desechado. De esta manera, por causa de su pecado, desaparecería todo su orgullo. Los versículos 12 y 14 dice o hablan acerca de que toda tinaja se llenará de vino. Y ellos debían responder a Jeremías: ¿acaso no sabemos de sobra que cualquier vasija puede llenarse de vino? Este mensaje, las tinajas vacías, son el pueblo de Judá. Serían llenadas de embriaguez, es decir, de juicio y confusión. Tinajas que luego serían quebrantadas y destruidas. Jeremías capítulo 14. Este mensaje es con motivo de la sequía en Judá y Jerusalén. Este capítulo trata de los desastrosos efectos de una sequía sobre el pueblo y la tierra. Dios envió ese desastre natural a Judá porque el pueblo fue infiel a su pacto y al Señor. El pueblo había rechazado a Dios, la fuente de agua viva, así que también perdió su provisión de agua natural. Mujer, debemos apreciar la oportunidad que hoy nos da Dios para que recibamos el agua viva, el Señor Jesucristo. Puedes leer Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Jeremías capítulo 15. Por cuanto el pueblo había rechazado a Dios y seguía descarriándose, era inevitable la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Por tal motivo, Dios dice a Jeremías que, aunque Moisés y Samuel vinieran ante él para interceder en favor del pueblo, no los escucharía. Mujer, cuando nuestra rebeldía y desobediencia rebasan la voluntad de Dios, cuando rechazamos al Señor, su palabra, es inevitable que Dios obre con justicia para corregir o, en su efecto, para destruir. Así como el cinto ya estaba podrido, ya no servía, entonces era desechado. En el versículo 16 vemos a Jeremías y tenemos buen ejemplo de cómo dice al Señor: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías se distinguía porque amaba la palabra del Señor y le era gozo y alegría a su corazón, y se mantuvo apartado del pecado y del mundo impío. Quizá, como Jeremías, nos ocurra que al servir a Dios en su obra, al llevar su palabra a otros, al apartarnos del pecado, debamos vivir experiencias de soledad, aislamiento. Ese puede llegar a ser el precio a pagar por seguir en lealtad a Dios. Pero Jesús mismo nos alienta diciéndonos que no temamos, porque Él estará con nosotras hasta el fin del mundo. Puedes leer Mateo capítulo 28, versículo 20, parte B. Te invito para que continúes meditando en Jeremías capítulos 16 al 20. Que Dios te bendiga.